Continuamos con nuestra grabación del podcast de Fertility Journey. En esta ocasión vamos a grabar el cuarto episodio y pues tengo el gusto de presentar a un socio y amigo, el doctor Alberto Dávila Garza, que es parte del staff del Centro de Fertilidad IECH. Y el tema que vamos a platicar el día de hoy es un tema pues muy interesante, muy importante en los tratamientos de fertilidad. Y pues quise que grabáramos este tema ya que pues es un tema que parte de la evaluación de los problemas de fertilidad lo dejamos por un lado, no siempre se le da la importancia que se requiere y en algunas ocasiones también esa participación del varón en los tratamientos de fertilidad de pronto pues no es tan activa, no está tan presente y pues tiene una importancia bastante grande e incluso en algunos de los casos hasta casi un 40% o más de los casos puede tener alguna afectación. Y pues bienvenido, Alberto. Vamos a hablar un rato de este tema tan apasionante para ti, del problema del varón con problemas de fertilidad. Hola a todos, un gusto estar aquí compartiendo un poco los conocimientos y la experiencia que tenemos sobre el tema de andrología clínica, que es la rama que se encarga exactamente de ver los temas relacionados con la fertilidad del varón y de la salud en general, y que efectivamente concuerdo contigo, ¿no? Muchas veces por una situación quizás social de inicio o a lo mejor incluso por vergüenza, tabú, generalmente cuando los pacientes empiezan a tener alguna dificultad, pues primero siempre nos enfocamos en la parte femenina y el varón muchas veces somos un poco rejegos o estamos así que no queremos ir a una evaluación porque a veces hasta nos da miedo saber que realmente nosotros podemos tener un problema, ¿no? Creo que es uno de los puntos que son más importantes y que bueno, ya dentro de lo que nosotros desarrollamos en nuestro día a día, sabemos que la conjunción o la preparación de ambas partes para los tratamientos que podemos realizar, pues es muy importante para poder optimizar los resultados, ¿no? Sí, ¿y qué porcentaje normalmente ves tú en tu consulta de pacientes varones que llegan a la consulta solos, sin que vengan con su pareja buscando pues una evaluación o quizá un posible tratamiento para un problema de fertilidad? Porque también pues vemos mujeres que vienen solas a buscar un diagnóstico de fertilidad, pero esa parte del varón, ¿qué porcentaje ves tú de forma frecuente que llegan solos buscando o saber cómo está su estatus de fertilidad o que realmente ya tienen un problema o sospechan que puede haber algún problema? Pues yo creo que todavía es bajo si lo podríamos comparar con la consulta general, quizá 10 o 20% de los pacientes varones que pueden llegar a consultar en una forma espontánea, porque exactamente surgen las dudas de que si han tenido, si tienen la capacidad de embarazar a su pareja, o muchas veces nos toca ahorita, yo creo que a lo mejor es el nicho que está creciendo, el varón que a lo mejor está por casarse y quiere saber más o menos cómo está su situación de su esperma o su situación de salud, ¿verdad? Con el objetivo de poderse preparar para esto. Y si en algún momento dado hay algún detalle, pues que también tengamos tiempo para corregirlo. Y el otro canal creo que son los pacientes que quieren buscar congelar el esperma, ¿verdad? Así como ha subido un poco la tendencia de que las mujeres quieren buscar congelar sus óvulos para postergar un poco la fertilidad. También hay varones que piensan, ¿verdad? O sea, que empiezan a tener esta idea sobre, oye, pues puedo congelar mi esperma, o si estoy trabajando en algún lugar con alguna exposición a algún químico, algún radiante, que sabemos que pudieran afectar la producción espermática o la calidad del esperma. Entonces muchos se acercan ahora con un poco más de información para ver cuáles son sus alternativas sobre este. Yo creo que es un campo creciente, creo Que que está va, a ir- va a empezando ir va a ir a levantar, aumentando, ¿no? pero sí ya ahora ya tenemos un poco más. Lo más frecuente siempre es el casi casi al que llevan de las orejas ahí las esposas, ¿verdad? A que tienes que hacerte algo. Sí, y luego, pues hemos escuchado mucho y sabemos del tema de, pues que el estilo de vida o los factores externos pueden contribuir a que pueda afectarse el tema de la fertilidad en el varón, ¿no? ¿Qué importancia tiene ese punto de, pues no sé, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol, las drogas? ¿Qué importancia tiene o qué impacto tiene en los problemas de fertilidad? ¿Cómo lo ves tú generalmente en la consulta? Pues bueno, creo que ese sí es un punto muy álgido que tiene las dos direcciones. Ahora vemos muchos varones jóvenes. Desafortunadamente tenemos el orgulloso número uno lugar en el tema de obesidad en el país.
y en obesidad en jóvenes, ¿verdad? O sea, realmente cada vez más jóvenes, 17, 20, 25 años, empezamos con temas de sobrepeso, empezamos con temas metabólicos, glucosa, colesterol, y que muy probablemente el efecto crónico de estas enfermedades, pues sabemos que sí va a tener un impacto sobre la posibilidad de la fertilidad, ¿verdad? Que no necesariamente se va a ver reflejado con una alteración en el análisis espermático, sino en esa capacidad del esperma de poder hacer algunas funciones. Y viceversa, también se ha encontrado, se ha descrito a nivel mundial, que los varones que por alguna situación, a lo mejor que predisponentemente genética, o algunos varones que podemos desarrollar problemas con varicoceles, o que tenemos algún defecto en la producción espermática, también se ha visto que tenemos una posibilidad mayor de desarrollar enfermedades, ¿verdad? O sea, enfermedades autoinmunes, enfermedades de diabetes, colesterol, porque como hay una falta en la regulación de nuestras hormonas, pues eso interviene en nuestro metabolismo. Entonces, se genera como un círculo vicioso, ¿verdad? O sea, ahí sí no sabes qué fue primero, el huevo o la gallina. O sea, el esperma se afectó porque éramos gorditos o porque tenemos alteraciones espermáticas, pudimos desarrollar más temas de obesidad o de colesterol o de diabetes, pero definitivamente sí hay una disminución en el potencial para poder generar embarazos, ¿verdad? En los varones que tenemos este tipo de problemas. Y consideras que si hay un cambio del estilo de vida, disminución de peso o suspender estos factores externos, puede mejorar la calidad espermática? Digo, sobre todo enfocados en el tema de obesidad, ¿no? La respuesta corta será sí, pero yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado porque echarle la culpa solo al sobrepeso o a la obesidad de la alteración espermática puede ser peligroso. Yo con mis pacientes habitualmente trabajo realmente, aunque parezca haber un factor como muy evidente del problema, la verdad es que siempre tratamos de descartar otro tipo de alteraciones que pueden estar o que pudieron estar en el pasado y que como no, pues a veces cuando estamos jóvenes, pues realmente no estamos buscando embarazos hasta que no nos juntamos o no estamos con nuestras parejas y no sabíamos realmente cuál era ese estatus y a veces lo que pasa, esta curva del amor, ¿no? O sea, nos casamos y la mayoría de las parejas pueden subir un poquito de peso y Viene la pancita del piensan embarazo. que ese aumento de peso, ¿verdad? Que pasa durante esos años de la relación, pudieran ser la consecuencia del esperma sin pensar un poco atrás. Entonces, sí, es muy importante las personas que pueden hacer cambios de alimentación, su cambio de hábitos, que mejoran el tema de ejercicio o la actividad física. La verdad es que sí, hay muchos reportes en los cuales vemos una mejora en la calidad espermática, pero tenemos que ser muy cuidadosos de que a veces, aunque nosotros nos pongamos muy bien en buena forma física, un buen tema metabólico, o sea, puede ser que aún así pueda haber alguna causa de fondo que pudiera estar afectando nuestra producción. Claro. Sí, no, y a veces también el tema de la obesidad, pues puede estar relacionado con otras comorbilidades, ¿no? Sobre todo diabetes, hipertensión, y que quizá a la hora de juntar todo eso, pues puede hacer una afectación más importante para el esperma, ¿no? Sí, y creo que eso lo conjugamos un poco en el día a día porque al igual que en la mujer, la verdad es que nosotros también estamos avanzando en nuestra edad para poder empezar a buscar hijos y las enfermedades crónico-degenerativas se vuelven más frecuentes, ¿verdad? O sea, incluso por cierta predisposición familiar, ¿no? Claro. Que tenemos familiares diabéticos, hipertensos, pues si bien no es una garantía de que nosotros vamos a desarrollar las enfermedades, pues tenemos esa situación en donde cada vez o va a ser muy fácil que podamos desarrollar una situación de este tema. Y si en ese momento de nuestra vida nosotros queremos empezar a buscar o formar nuestra familia, pues obviamente se va ahí a entrelazar, ¿verdad? Los procesos de las enfermedades con la posibilidad reproductiva. Sí, sí, y en contexto a esto que estamos hablando ahorita, digo, yo en algunas ocasiones he tenido pacientes del otro lado de la moneda, por así decirlo, que pues son atletas de alto rendimiento, que tienen una vida saludable, por así decirlo, alimentación súper sana, súper fit, y resulta que las alteraciones espermáticas pues ahí están, ¿no? Y no ha sido solo un caso, o sea, he tenido 4 o 5 casos en que pues tú piensas, si esta persona tiene todos estos hábitos y esta alimentación, pues no debería de tener un problema en el esperma, cuando no hay ninguna otra enfermedad, ¿no? Sobre todo para no catalogarlo que pues siempre va de la mano con alguna alteración metabólica, ¿no? ¿De qué piensas de esa otra parte del exceso de ejercicio, de alimentación, que quizá no lo condiciona a que tenga un problema del esperma, pero pues no,
poder poner la etiqueta que solamente los malos hábitos van a tener alguna alteración, ¿no? Sí, bueno, este punto es bien interesante. Coincido contigo, los extremos son malos, ¿verdad? O sea, tanto en el no hacer como en el sobrehacer, o en este sobreejercicio, podría ser, porque entonces aquí los mecanismos de lesión sobre el esperma son diferentes, o sea, no son estrictamente relacionados a nuestro tema metabólico, tienen que ver un poquito más con las condiciones que genera el sobreejercicio. Podemos caer en un bloqueo hormonal, ¿verdad? Nuestro cerebro deja de mandar señales a nuestros testículos para producir espermas, para producir testosterona. Por ejemplo, hay gente que hace mucho tiempo bicicleta, entonces la bicicleta genera microtraumatismos a nivel testicular que van a llevar a una fibrosis, y obviamente se va destruyendo la fábrica de espermas, ¿no? Entonces, pues el tener una alimentación sana o un balance, pues se contrarresta con un estímulo mecánico, y entonces entender el por qué nosotros llegamos a eso, pero pues tienes 10 años haciendo sobre ejercicio, pues obviamente el tiempo de lesiones es bastante Se va amplio para prolongando nuestras más. gónadas, ¿no? Claro. Entonces, incluso ahí establecer algún ritmo de tratamiento quizá pudiera ser un poquito más difícil, porque como les dices, que dejen de sobreentrenarse y luego pues ya el daño está hecho a nivel testicular, es un poquito más difícil. eh, pero bueno, también es un grupo un poco más reducido, ¿verdad? O sea, al final abarca menos casos de los que nosotros tenemos. Oye, y esa otra parte, quizá voy a tocar algunas fibras muy sensibles, pero yo creo que todo el mundo dice que cuando van al gimnasio y hacen pesas y que pues que empiezan a aplicarse ciclos que le llaman De de control. hormonas y todo, que digo, también me ha pasado de pronto que llegan pacientes pues bloqueados, ¿no? De la parte hormonal que comentabas ahorita, que pues con el afán de aumentar la masa muscular a más corto plazo, más rápido y mejorar la figura, pues de pronto se deja por un lado esa parte de la producción espermática, el bloqueo del eje de producción de las hormonas. ¿Qué opinión tienes al respecto de esta situación de esos bloqueos que ocurren frecuentemente, ¿no? Porque, pues digo, yo en alguna ocasión te he mandado pacientes que luego se desbloquean, por así decirlo, y empieza a jalar el eje y sale el esperma y todo cambió, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo que hay los dos errores que podría decir que más frecuentemente encontramos en este grupo de pacientes es que, uno, entendemos por qué lo hacen, pero el con quién lo hacen es importante. Ujú, claro, O exactamente. sea, la verdad es que los coaches del gimnasio que te dan una receta mágica para que puedas hacer el pump your muscles en una forma rápida, pues la verdad es que no tienen la preparación adecuada para saber hasta dónde pueden llevar a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el gran problema de esto es que aparte del bloqueo, les genera una especie como de adicción, ¿verdad? O sea, a estos pacientes es muy difícil de privarlos, ¿verdad? Porque entonces están tan acostumbrados a tener niveles muy altos de testosterona, entonces que la sensación de bienestar se pierde cuando empiezan, incluso aunque entren en niveles fisiológicos, ellos andan molidos, desgastados, no tienen energía, no tienen líbido, porque están demasiado bajos para lo que su cuerpo está acostumbrado a realizar. Y eso es bien peligroso porque entonces también el no querer dejar una terapia de sustitución o de reemplazo como la de la testosterona, pues va a llevar al testículo a sufrir una atrofia, ¿verdad? Entonces hay un punto que no se conoce así en general, pero es un punto muy peligroso porque puede ser que haya un momento en donde el testículo se alcanza a recuperar, tal cual lo hemos vivido con algunos pacientes, y hay otros pacientes que ya no van a tener Que regreso, no va a haber, ¿verdad? exactamente, sí. Entonces, este grupo de pacientes que entiendan el por qué ya no tienen un regreso, también es bien importante. Y luego viene la otra, lidiar con la frustración, ¿verdad? Porque entonces ya puede haber un poco de arrepentimiento, porque lo hicieron sin ninguna consejería adecuada o sin una vigilancia adecuada. Entonces creo que este grupo de pacientes pues siempre tienen que tener una buena consejería sobre el impacto que van a tener sobre su fertilidad antes de empezar las terapias Sí, y de generalmente son sustitución, jóvenes, ¿no? ¿verdad? O Sí, sea, que no, están están empezando muy veintitantos años y muy jovencitos. jóvenes. Y yo creo que también de pronto se confían en que, pues, si tal persona recuperó la función espermática, pues yo también lo voy a hacer, pero no siempre sucede, ¿no? Que sí Eso con los sucede el amiguismo, a riesgo. veces ya tenían problemas y no lo Y no lo sabían. sabía, Y exactamente. luego lo Esa es la agravaron, otra, ¿verdad? Lo sí. agravaron Sí, como con con la la mujer que hormona. dice, pues empecé a tomar 5 años anticonceptivos y ahora le echo la culpa a los anticonceptivos, pero pues no, realmente ya tenían un problema de baja reserva o alguna otra Exacto. alteración, ¿no?
Sí, oye, y también el tema digo, a mí también generalmente lo veo en la consulta que pues las parejas dicen es que yo tengo mucho estrés por estrés laboral o estrés de cualquier situación, ¿no? ¿Qué impacto puede tener el estrés en la producción espermática o en la alteración en alguno de los parámetros del esperma? Bueno, o sea, esa pregunta sí es difícil de realizar porque el, lo primero que siempre les digo es, bueno, que es muy estresante, ¿verdad? Yo creo que ahora, ¿Cómo lo mides? ahora Cada quien lo mide a su nivel. vivir es estresante en general. Sí, sí, sí. Hay unas escalas, hay unas escalas, hay unos cuestionarios en los cuales nos ayudan a ver las situaciones que habitualmente nuestro paciente pudiera vivir sobre realmente este sobreestrés que pudiera vivir. Y sí tiene un impacto porque la hormona del estrés, que es el cortisol, cuando está muy elevado por mucho tiempo, pues va a lograr, tanto en el hombre como en la mujer, algunos efectos sobre su eje hormonal. Y quizá no en una forma directa, pero bueno, ayuda a depositar más grasa. Obviamente la grasa va a generar algunos estrógenos en el varón, que no son las hormonas que dominan. Estos estrógenos comienzan a bloquear algunas situaciones sobre nuestra testosterona. Entonces son varones que duermen menos, entonces o pueden tener síndrome metabólico, pueden tener apneas del sueño por el estrés, y todo eso va a influir directamente en nuestra secreción de testosterona que se contribuye con la falta de maduración espermática. Entonces tienen menos líbido, tienen menos relaciones sexuales, entonces influye de muchas maneras, ¿no? O sea, dentro de Claro, la claro. sensación de bienestar del paciente, la posibilidad de estar con nuestra pareja, ¿verdad? Porque pues tenemos que tener relaciones sexuales y si estamos muy cansados o muy dormidos o empiezan a tener temas a veces incluso de disfunción eréctil porque pues no duermen bien, no alcanzan los niveles óptimos de testosterona que se secreta por las noches habitualmente. Entonces eso el estrés es muy peligroso, ¿verdad? Porque no sabemos al 100% cómo medirlo, que es una realidad, no hay una prueba que nos podamos hacer sobre esto, y de esta manera, pues ponerle el impacto sobre nuestras células, pues se vuelve más complejo, ¿no? Y luego la otra pregunta que yo te haría a ti, ¿cómo les dices que se los quiten? ¿Cómo le bajas? O sea, ¿Cómo le porque va a bajas al decir, "Oh, dejo estrés, de verdad? trabajar o qué hago, ¿no? Sí, pues Eso es difícilmente lo más puedes difícil de saber controlar. cómo controlar. Bueno, pero de pronto creo que también puedes llegar a caer en el burnout o pasarte al extremo en el que sí lo pudieras disminuir. No sabemos hasta cuándo sería viable para decir, sabes que te va a afectar o no te va a afectar, depende del nivel que tienes, ¿no? Pero pues bueno, sí es importante también que tengan esa información o que sepan que puede llegar a afectar en algún momento la parte del esperma. Yo creo que lo que podrías hacer así como consejo para los pacientes es realmente detectar algunos puntos que son importantes. Las horas del sueño, la calidad, ¿verdad? Si ellos cuando se despiertan sienten que no descansaron, ¿verdad? O que están más cansados que la noche anterior. Y el nivel de estamina, ¿verdad? El nivel de energía durante el día. Eh, un paciente es capaz de decirte, sabes que, o sea, puedo hacer todo mi día, pero cuando llego a la casa estoy totalmente wasted, o sea, Ya sé, directo a muertos. comer o cenar y dormir, que es malísimo. Normalmente ahí sí podrías decir que o sea, tu situación de vida o tu círculo de vida está generando un estrés que va a impactar las condiciones metabólicas y probablemente también tu potencial de fertilidad, ¿verdad? Sería una forma muy sencilla de hacerlo. Sí. Bueno, pues digo, recalcando un poquito más, cuando empezábamos, es importante que entre los tratamientos de fertilidad, pues tengamos o trabajemos de la mano de un especialista en el varón con problemas de fertilidad, que es el andrólogo clínico, como comentabas. Y pues digo, afortunadamente nosotros pues tenemos aquí a Alberto que nos apoya con todos esos tratamientos para tener como un tratamiento multidisciplinario o abarcar completamente toda la parte de los tratamientos de fertilidad. Y entrando un poco más en el tema de los tratamientos, pues sabemos que hay tratamientos de baja complejidad y tratamientos de alta complejidad, ya cuando tenemos que llegar pues a un in vitro con todas sus variantes que tenemos. Generalmente tienes algún punto en el que tú puedas decir no se puede, ¿sí? Independientemente, yo sé que problemas de azospermia, que también podemos hablar ahorita un poco de eso, cuando no hay esperma, pero existe en algún momento en el que tú puedas decir, pues ni el in vitro, ni el ICSI, ni la biopsia testicular va a ayudarnos a tener una posibilidad de lograr un embarazo, ¿no? Porque sabemos que
pues eso nos puede restar un poco la probabilidad de que podamos tener pues buenos embriones y embriones potenciales con buenas probabilidades de éxito, ¿no? Sí, bueno, aquí el primer grupo que sí podríamos ser muy, muy directos con esto es el grupo que nosotros conocemos como de azoospermia no obstructiva, en donde podemos detectar una cuestión que se llama que nuestras hormonas están muy elevadas, ¿verdad? Las hormonas de nuestro cerebro están muy elevadas. Entonces, en este grupo va a ser muy difícil que incluso con técnicas de recuperación testicular eh, podamos encontrar espermatozoides y o espermatozoides que tengan la calidad suficiente para que nos puedan llevar a un nacido vivo, sano. Eh, Fuera de ese grupo, probablemente los pacientes que lleguen con algún tipo de alteración y que en algún momento dado sean lo suficientemente disciplinados para llevar un tratamiento en una forma adecuada, que son tratamientos más o menos largos, 3 o 6 meses, y si realmente nosotros no logramos una recuperación o no vemos que los parámetros metabólicos o espermáticos tenemos una buena mejora, la verdad es que muy probablemente en esos pacientes incluso la reproducción asistida de alto nivel pueda no ofrecer un buen escenario, ¿no? Eh, yo creo que eso serían así las dos cosas muy, muy importantes por tener. La otra es el tema económico, ¿verdad? Eh, a veces puedes tú ver que este paciente puede ser muy buena candidato, por ejemplo, para una fertilización in vitro o para hacer exactamente una biopsia testicular, pero que los va a obligar a hacer fertilización in vitro hay algún grupo de pacientes que no tendrá la capacidad La de posibilidad de... resolver este tipo de tratamientos. Entonces, simplificas un poco el escenario, ¿verdad? O sea, tratas de buscar opciones que puedan ser un poco más asequibles, pero con una visión real del problema, ¿no? Pues yo sí creo que la mayoría de los varones que tenemos problemas, la verdad es que debemos de tener un tratamiento previo a cualquier tipo de tratamiento, de posibilidad que podamos hacer, inseminaciones in vitro, porque un objetivo de la andrología es que lo primero es que tengamos que maximizar nuestra fertilidad natural, ¿no? O sea, lo ideal sería que a través de estas intervenciones podamos optimizar que ellos puedan tener un embarazo de una forma espontánea y o hacerlo menos complejo los tratamientos, ¿verdad? Que eso será importante para ellos. Sí, y le hago algo que yo siempre les digo, es como que pues hay un problema en el esperma, yo te voy a referir con el andrólogo, con el doctor Alberto, no quiere decir que vas a llegar a tener parámetros normales o más arriba de lo normal, o sea, el objetivo es que queden en unas condiciones óptimas para poder hacer un tratamiento, ¿sí? Sí, O sea, claro. difícilmente vamos a llegar a tener parámetros normales porque es lo que todos quisiéramos cuando tenemos un problema, pero yo siempre les digo eso, o sea, vas a mejorar para que el doctor nos dé luz verde E ir de al hacer un tratamiento. tratamiento de fertilidad, ¿no? Entonces, eso es algo como que tiene que quedarse siempre en la cabeza porque si no, pues se frustran, ¿no? De que por qué no llegué a los parámetros que dice el resultado que deben de ser normales. Entonces, eso creo que es un punto importante que siempre debe quedar claro en los tratamientos del varón, ¿no? Sí, aquí el manejo, como tú dices, interdisciplinario o integral del caso, siempre involucra la comunicación entre nosotros, ¿verdad? O sea, como andrólogos, yo soy fanático de decirle a los pacientes que vamos a tener como un tiempo de trabajo en el cual nosotros vamos a llevar a ese, o lo vamos a tratar de llevar a ese nivel óptimo, en el cual el esperma debería tener las mejores chances de poder funcionar, ya sea bajo tratamientos de inseminaciones o bajo el tratamiento de la fertilización in vitro, con el objetivo de darles mejora, ¿no? Pero sí, efectivamente, la parte de saber que vamos a estar trabajando en conjunto, de que en algunos casos es difícil alcanzar los niveles óptimos, pero saber que el esperma podrá estar en las mejores condiciones para un tratamiento siempre debe ser muy, eh, los debe de alentar, ¿verdad?, a poder hacer los tratamientos con confianza. No, y algo que mencionabas ahorita también muy importante es el apego al tratamiento, ¿no? Porque pues sabemos que son tratamientos de 3, 6 meses y pues a veces el hombre como que no es muy Disciplinado. disciplinado en seguir los tratamientos que les damos, entonces de pronto regresan a la consulta, no, pues es que ya dejé el medicamento, porque no, pues ya el doctor me dijo que subí y que ya estoy mejor y no lo vuelven a tomar y yo siempre digo, pues vamos otra vez a empezar porque se fue todo para abajo, ¿no? Entonces siempre les digo, sí va a haber un poco de mejoría, quizá en niveles óptimos para hacer un tratamiento, pero tienes que poner todo de tu parte y estar bien apegado a todas las indicaciones, porque a veces sabemos que puede ser medicamento tomado, aplicado, inyectado,
pero pues seamos realistas, no somos igual de apegados que las mujeres en los tratamientos y pues obviamente no vamos a tener el objetivo de mejorar, ¿no? Sí, yo creo que el punto más álgido aquí es realmente cuando hay un tema metabólico que no lo creemos, ¿no? A mí me ha tocado diagnosticar muchos pacientes de primera vez que son diabéticos, que son hipertensos y no se Resistencia a la quedan insulina. hipertensos, que traen resistencia a la insulina o que traen problemas de hígado graso, que le dices, oye, ¿sabes qué? Pues me va a tomar un tiempo primero arreglarte eso, porque entonces si yo te doy hormonas ahorita, pues no te van a funcionar como No va a servir de deberían, ¿verdad? nada. Ujú. Entonces, yo creo que ese grupo de pacientes que le cuesta aceptar un diagnóstico de inicio que probablemente ellos consideran que no está relacionado con su fertilidad, eso los hace como más renuentes a la continuidad, ¿no? Entonces, quieren que les resolvamos el problema del esperma independientemente del tema Del pro- metabólico, pero no entienden la interacción que hay entre eso, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces nos pierden porque pues empezaron bien con la pastillita, pero pues no, es que me dio miedo porque pues me empecé a temblar y me bajó el azúcar, ¿verdad? Y me sentí mal y no, pues las pastillas son del diablo y no se las quieren tomar y pues va para atrás todo, ¿verdad? Porque Sí, entonces sí, no sí. puedes avanzar con los siguientes pasos. No, y todo eso que de pronto te dicen, no, es que mi compadre o el vecino está más gordito que yo, o fuma más, o ese se desvela mucho, está muy estresado y tiene tres, cuatro hijos, ¿no? Y pues sabemos que no todos son iguales y que no todos van a tener la misma suerte, quizás si le llamáramos de esa forma, y pues ahí se pierde el tratamiento también, ¿no? O porque el vecino le dijo, tómate un té, o ya sabes, ¿no? Todo lo que pasa en temas Sí, las fórmulas ajá, las mágicas. fórmulas mágicas en fertilidad, entonces creo que eso es bien importante, ¿no? Y hacer conciencia con la pareja o con el hombre, pues que tiene que estar bien pegado al tratamiento para poder tener un resultado y quizá ese tema de aceptación, que tienen un problema de fertilidad y que necesitan un tratamiento para lograrlo, ¿no? Porque también viene esa parte emocional o psicológica, el tengo que hacer, ¿por qué no lo puedo hacer de forma natural? Como mi hermano, como mi vecino, tengo que someterme a este tratamiento de tanto tiempo y luego hacer un tratamiento de fertilidad para ver si puedo lograr el embarazo, ¿no? Entonces, esa parte del proceso emocional, sí, de pronto lo ves ahí en la consulta con el varón principalmente. Yo sé que pues a veces también es presión de la pareja, pero no sé qué te expresan generalmente los hombres en la parte emocional. Yo me encuentro siempre dos problemas grandotes. El primero, cuando nosotros les recomendamos solo una ventana de fertilidad, ¿verdad? O sea, eh, desafortunadamente el que tú condiciones un proceso que normalmente debería ser pues más grato, más espontáneo. Entonces tú le dices, no, pues este es el momento de fertilidad de tu esposa y pues éntrale Tal campeón. día, ajá. Y muchos de ellos no desempeñan bien, ¿verdad? O sea, o a veces tienen dificultad para conseguir la erección, o no logran una eyaculación de una forma satisfactoria, o sabes que ese día pues estuvieron muy cansados y pues no tuvieron relaciones, y entonces pues la pareja también se siente frustrada y entonces ahí se empieza a mezclar estos emociones de ambos, ¿verdad? Sobre el proceso. Y la otra es una individual, ¿verdad? O sea, habitualmente cuando encontramos al varón que tenemos alteraciones espermáticas, que no estamos consiguiendo el embarazo de una forma espontánea, algunos podemos tener como esta sensación de menor virilidad, ¿verdad? Está algo Ujú. relacionado con, digo, que no tiene nada que ver, pero Sí, 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 claro. como que, no sé, nos sentimos menos capaces o con esa menos capacidad de hombría, porque entonces no Sí, sí, sí. estamos logrando Mi objetivo de embarazar a hombre. nuestra Ajá. mujer en esta forma espontánea, y eso hace que limitemos el proceso, ¿verdad? O sea, limitemos las relaciones sexuales, limitemos el contacto sexual. Obviamente, pues la mujer pues, está más ansiosa porque sabe que están teniendo ese tipo de problemas. Y luego a eso le agregas a que dejas el proceso de la fertilidad a solo un día o dos porque un stick de LH te dio positivo. eh, no es una muy buena Sí, sí, combinación. La sí. verdad es que eh, creo que es una conducta que deberíamos de tratar de orientar mejor, ¿verdad? O sea, dejar un poco más abiertos las oportunidades de la sexualidad en nuestras parejas, aunque todos tenemos una finalidad reproductiva, pero sí, el varón también es más renuente como aceptar ayuda, ¿no? O sea, no le dices fácilmente, oye, ¿sabes qué? ¿Te sientes con algún problema?
Una de las cosas que más, un fenómeno psicológico, los que más vemos es una cosa que se llama medio de actuación, que es precisamente esta parte en donde tú te ves obligado a tener relaciones sexuales o incluso a recolectar una muestra el día y a la hora pertinente porque necesitan hacer un tratamiento, y que va a haber muchos varones que no lo van a conseguir. Y entonces eso los impacta, ¿verdad? Los frustra más. Y les dices, oye, hay personas que pueden ayudarte para tratar de liberar un poco la tensión o de manejar este tipo de estrés, y ellos no lo consideran un problema, ¿no? Entonces no se acercan nunca a buscar ayuda. A buscar ayuda. Sí, es algo complejo. Sí, oye, y en ese tema de los tratamientos de fertilidad, que no sé si te han preguntado, digo, a mí sí me ha pasado en algunas ocasiones que te dicen, si yo hago un tratamiento de fertilidad y tengo un problema en el esperma, en cualquiera de los parámetros, eso me va a condicionar a que voy a tener un bebé con alguna alteración, algún problema genético, alguna malformación, porque el único problema es el tema del esperma, ¿no? Sí, es alguna pregunta que frecuentemente Sí, es muy recibes. frecuente. Siempre les digo que no vamos a tener itis, afortunadamente. Principalmente con algo cuando la forma de los espermas pudiera estar involucrada por una situación social. Pensamos que vamos a tener un bebé con algún síndrome o alguna malformación porque este esperma estaba normal. Pero bueno, entender que no va a ser probablemente el esperma que fertilice el óvulo es una parte importante. Y si bien el varón en la actualidad, conforme más vamos avanzando también un poco en edad, condiciona algunos riesgos sobre alteraciones en los bebés, la verdad es que todavía no es muy claro la contribución o el porcentaje que realmente pudiera incrementar sobre el desarrollo de alguna enfermedad con el bebé. Salvo que ya tuviéramos casos muy específicos, por ejemplo, pues los pacientes que tienen alguna alteración en sus cromosomas, o que ya tienen alguna enfermedad diagnosticada, bueno, entonces ahí sí valdría la pena estimarles el riesgo sobre transmisión. Y es válido, ¿no? O sea, hay una forma de hacer esto, ¿no? O sea, no es como que estarán solos o nadie les podrá decir o dar una orientación adecuada, sino que se tienen que acercar con las personas que les podemos estimar el riesgo sobre esto, sobre un riesgo con una cromosomopatía o una enfermedad genética. Pero habitualmente no podría estar tan vinculada a alguna alteración espermática, sino a algo de fondo de atrás de la De tela. eso, ajá. No, y también considerar la edad del hombre, ¿no? Que también a veces lo dejamos por un lado porque siempre nos enfocamos que la edad de la mujer, los 40 años y todo lo que puede suceder, pero esa parte de la edad del varón que, como comentábamos ayer, entre pues mayor edad puede haber mayor afectación, ¿no? No siempre condicionar a que son 40 y pues ya todo va a estar bien porque el hombre está estigmado como que pues tiene 5 o 10 años más adelante o a favor dentro de los temas de fertilidad. Pues sigue ¿no? creyéndose que nosotros podemos tener hijos hasta muy grandes en general. Sí, exacto, esos son los mitos de 70, 80 años y todo va a salir bien. Haciendo cosas. Sí, ajá, exacto, los artistas no nos ayudan en nada porque luego salen las mujeres con 45, 50 años teniendo un embarazo diciendo que fue espontáneo. O los hombres. O los hombres también. 80, 90 años teniendo hijos a esa edad. Queriendo hacer Digo, entender una cosa, ¿no? Yo creo que es lo que será nuestra tarea, entender la viabilidad de un tratamiento bajo ciertas circunstancias versus lo ideal, ¿verdad? O sea, el escenario. O sea, habrá varones que podamos tener buenas producciones espermáticas aunque tuviésemos 80 años, la respuesta es sí, pero realmente las condiciones de esas células por el depósito, por su función celular, por la forma en cómo tienen que expresar su información genética, o sea, realmente no podremos ofrecerles la seguridad de que su bebé no pueda tener algún detalle. Y no necesariamente un síndrome, porque estamos muy acostumbrados a pensar en síndromes. Hay algún tipo de enfermedades genéticas que tienen una expresión tardía en la vida y que generalmente son las que se han más relacionado al envejecimiento espermático. Entonces, pues les podrás decir a tus pacientes, ¿verdad? Tú tienes 70 años, ¿puedes tener un hijo? Pues la respuesta es sí. ¿Cómo va a estar ese bebé? ¿O qué perspectiva tendrá ese bebé en su vida adulta? Va a ser difícil, todavía no tenemos información sobre eso. Sí, sobre todo pensamos, como dice, siempre en un síndrome, pero no sabemos lo que va a pasar a largo plazo durante ya el desarrollo pues cognitivo, emocional, todas esas complicaciones. Así es. Pues bueno, creo que son temas bastante interesantes que pudiéramos durar aquí mucho más tiempo platicando. Pues muchas gracias, Alberto, por tu tiempo y por todos esos puntos tan importantes que abarcamos el día de hoy. Creo que va a quedar un mensaje bastante bueno para todas aquellas parejas u hombres que están en esos tratamientos de fertilidad, que el objetivo de estos podcasts pues es
tratar de que tengan mayor información por médicos especialistas que nos dedicamos especialmente a esto y que pues tengan un impacto mucho mayor o más positivo en sus tratamientos o en la búsqueda del embarazo como tal. Así es, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es importante hablar de estos temas. Yo les podría transmitir un mensaje final, o sea, acérquense con un especialista, independientemente de la condición, o sea, entender siempre un diagnóstico va a ser importante, ¿verdad? O sea, que nosotros podamos tener un nombre, ¿verdad?, de cuál es nuestro problema, o sea, no solamente una alteración de un estudio, y que a través de la disciplina, ¿verdad?, que se necesita para este tipo de tratamientos, se dejen ayudar en la forma apropiada para cada caso, ¿verdad? Así es, muy importante. Pues muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo capítulo.